Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de análisis jurídico. Mi nombre es Paula Faglia del Ángel Sánchez y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y actualmente estoy cursando el 8º semestre. El día de hoy hablaremos sobre un tema fundamental dentro del sistema penal mexicano, los derechos en el procedimiento penal, tal como se encuentran reconocidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el capítulo 2 del artículo 15 al artículo 19. Estos derechos no solo protegen a la persona imputada, sino también a la víctima u ofendido y son la base para que el proceso penal sea justo, equilibrado y respetuoso de la dignidad humana. A continuación, explicaré de manera clara cada uno de estos derechos, poniendo especial énfasis en el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata por su enorme relevancia dentro del proceso penal. Derecho a la intimidad y a la privacidad. El artículo 15 nos dice que este derecho implica que durante todo el procedimiento penal debe respetarse la vida privada de las personas que intervienen en él. Esto incluye la protección de sus datos personales, información sensible y aspectos de su vida privada, salvo en los casos en que la Constitución o la ley permitan su difusión. Por ejemplo, si una persona es imputada en un proceso penal, las autoridades no pueden divulgar información personal como su domicilio, datos médicos o situación familiar, salvo que exista una causa legal que lo justifique. Por lo tanto, este derecho busca evitar la estigmatización y proteger la dignidad de todas las personas involucradas. El derecho a una justicia pronta. El siguiente derecho es el derecho a una justicia pronta. El artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que esto significa que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de los plazos establecidos por la ley, sin retrasos injustificados. Las autoridades encargadas de la Procuración y Administración de Justicia deben atender las solicitudes de las partes con diligencia y sin dilaciones indebidas. Por ejemplo, si un juez retrasa audiencias sin causa justificada o una autoridad no resuelve una solicitud legal dentro del plazo, se estaría vulnerando este derecho. La justicia tardía no es justicia y este principio busca evitar precisamente esto. Ahora bien, el artículo 17 habla sobre el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata en relación con el artículo 110 del mismo ordenamiento que expone la designación de asesor jurídico. Este es uno de los pilares más importantes del procedimiento penal, debido a que este derecho garantiza que tanto el imputado como la víctima u ofendido cuenten con acompañamiento legal desde el inicio y durante todo el procedimiento penal. Para comprender mejor su alcance, es necesario dividir los derechos que se desprenden de este artículo, diferenciando claramente a quién protege cada uno. El artículo 17 establece que la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable del imputado. Esto significa que ninguna persona puede ser sometida a un procedimiento penal sin contar defensa, incluso si no la solicita expresamente. Esta defensa debe ejercerse siempre con la asistencia de un defensor, ya sea un defensor particular elegido libremente por el imputado o un defensor público proporcionado por el Estado cuando el imputado no pueda designar una. Este defensor debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado, con cédula profesional debidamente acreditada. Por ejemplo, si una persona es detenida y llevada ante el Ministerio Público, no puede ser interrogada válidamente sin la presencia de su defensor. Por ello, cualquier acto realizado sin esta asistencia puede vulnerar su derecho de defensa. El derecho a una defensa técnica durante todo el procedimiento nos dice que la ley señala que la defensa debe ser técnica, es decir, debe ser realizada por un profesional del derecho y debe acompañar al imputado desde el momento de su detención y a lo largo del procedimiento penal, aunque el imputado puede ejercer actos de defensa material, como declarar o guardar silencio. Esto no sustituye la defensa técnica, la cual es obligatoria y permanente. Por ejemplo, un imputado puede decidir no declarar, pero su defensor debe analizar la legalidad de la detención, solicitar pruebas, interponer recursos y vigilar que se respeten sus derechos procesales. El artículo 17 también reconoce que la víctima u ofendido tiene derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, conforme a la legislación aplicable. Este derecho se complementa directamente con lo establecido en el artículo 110
del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual regula de manera específica la designación del asesor jurídico. Derecho de la víctima u ofendido a designar un asesor jurídico, que como ya lo mencioné, lo contempla el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con el artículo 110, en cualquier etapa del procedimiento penal, la víctima u ofendido puede designar un asesor jurídico particular o recibir un asesor jurídico de oficio, si no se cuenta con los recursos para contratar uno. Este asesor debe ser licenciado en Derecho o abogado titulado y debe acreditar su profesión mediante cédula profesional desde el inicio de su intervención. Por ejemplo, una víctima que acude por primera vez ante el Ministerio Público puede solicitar que se le asigne un asesor jurídico gratuito para orientarla sobre la denuncia y sus derechos. Además, tenemos que también se cuenta con el derecho a una asesoría jurídica con enfoque cultural y lingüístico. Cuando la víctima o ofendido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, el artículo 110 también establece que el asesor jurídico deberá tener conocimiento de su lengua y cultura, o en caso de no ser posible, deberá actuar asistido de un intérprete que cuente con dicho conocimiento. Este derecho busca garantizar el acceso efectivo a la justicia, respetando la diversidad cultural y evitando cualquier forma de discriminación. Por ejemplo, si una víctima es indígena y no habla español, por lo tanto, el procedimiento no puede continuar sin que exista una comunicación clara y comprensible mediante un intérprete capacitado. Derecho de la víctima a intervenir directamente o a través de su asesor jurídico. El artículo 110 también reconoce que la víctima puede actuar por sí misma o a través de su asesor jurídico, quien únicamente promoverá aquello que previamente haya informado a su representado. El asesor jurídico interviene en representación de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el defensor del imputado, lo que garantiza un equilibrio entre las partes dentro del proceso penal. Por ejemplo, el asesor jurídico puede solicitar medidas de protección, intervenir en audiencias o promover la reparación del daño, siempre informando previamente a la víctima. Obligación del órgano jurisdiccional de garantizar la defensa adecuada. Finalmente, el artículo 17 establece que corresponde al órgano jurisdiccional vigilar que exista una defensa adecuada, técnica, sin preferencias ni desigualdades. Esto implica que el juez debe de asegurarse que el imputado cuente con un defensor competente, la víctima u ofendido tenga acceso real a la asesoría jurídica que la ley reconoce. Y algunas tesis que podemos complementar para que lo anterior se entienda de una mejor manera son las siguientes. Tenemos la tesis con registro digital 179608, que habla del derecho de defensa, sus características y diferencias con la garantía de no autoincriminación. También tenemos la tesis con registro digital 2030-528, que nos habla sobre el derecho de la víctima u ofendido del delito a una adecuada asesoría jurídica. El juez debe verificar, tutelar que la proporcionada en la audiencia e impugnación del no ejercicio de la acción penal sea técnica y especializada. Asimismo, algunas otras que aparecen en pantalla. En conclusión, el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata no solamente protege al imputado, sino que también fortalece la posición de la víctima dentro del proceso penal, garantizando igualdad, legalidad y justicia para todas las partes. Ahora bien, después de la breve explicación del artículo 17, prosigo con el artículo 18, que es el derecho a ser informado de sus derechos. Este derecho obliga a todas las autoridades que intervienen en los actos iniciales del procedimiento a informar tanto al imputado como a la víctima u ofendido sobre los derechos que les asisten conforme a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. Por ejemplo, al momento de una detención, la autoridad debe informar a la persona que tiene derecho a guardar silencio, a contar con un abogado y a comunicarse con un familiar. Sin información, no hay ejercicio real de los derechos. Y por último, encontramos el derecho al respeto a la libertad personal en el artículo 19, que nos dice que nadie puede ser privado de su libertad salvo mediante mandamiento de autoridad judicial o en los casos expresamente previstos por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además,
Las medidas cautelares que restringen la libertad deben estar previstas en la ley y la prisión preventiva debe de ser excepcional, no una regla general. Por ejemplo, una persona no debe permanecer en prisión preventiva automáticamente, ya que el juez debe de justificar su aplicación conforme a los criterios legales. Y bueno, ahora sí, en resumen, como hemos visto, los derechos en el procedimiento penal son pilares esenciales para garantizar un proceso justo, transparente y respetuoso de la dignidad humana. Conocerlos no solo fortalece la cultura jurídica, sino que empodera a las personas frente al sistema de justicia penal. Gracias por acompañarme en este espacio. Nos escuchamos en el próximo episodio.